Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la clase número 8 del curso JavaScript desde cero y hoy vamos a conversar acerca del DOM, el Document Object Model. Lo primero que tengo que decirles es qué cosa es el DOM. Y el DOM, hablando en términos técnicos, es una API. Una API es un conjunto de funciones, propiedades, métodos, eventos, etcétera, para que un programa aproveche una librería. El DOM es la API de, perdón, es la API de HTML que define la estructura de los elementos. Entonces, cuando un navegador muestra una página, el navegador lo que hace es leer el código HTML e implementar el DOM a partir de él. O sea, en tiempo de ejecución, por decirlo de alguna manera, el navegador dibuja el DOM, crea el DOM, porque el DOM no es simplemente poner head, H1, H2, párrafos, listas. No es tan básico. Hay muchas cosas detrás y las vamos a conocer hoy día. Pero en pocas palabras, el DOM, ya sabemos que es una API, la puedes acceder con JavaScript, pero saliendo un poco de lo técnico y explicándolo un poquito más fácil, diríamos que el DOM es un árbol jerárquico de componentes. Tú sabes, por ejemplo, que el componente mayor en un documento HTML es el mismo HTML, la etiqueta HTML, y dentro de ella hay dos componentes hijos directos, el head y el body, ¿sí o no? Entonces podemos decir que partiría del HTML, saldría el head, saldría el body, y ahí habría una ramificación. Y cada uno de estos se va ramificando más en sus subelementos, sus subcomponentes. Por eso es que hablamos de árbol, por esas ramificaciones. Un árbol de nodos, porque cada uno de los elementos que conforma ese árbol se conoce como nodo. ¿Ok? Entonces, DOM es Document Object Model. La traducción me parece un poquito más exacta al significado, sería algo así como modelo de objetos del documento. ¿Por qué? Porque el documento es todo el documento HTML completito, eso es el documento en JavaScript, y cada uno de los elementos es un objeto, cada uno de los nodos viene a ser un objeto. Entonces, tú sabes qué cosa es un objeto. Sabes que un objeto tiene métodos, sabes que un objeto tiene propiedades, etc. Lo hemos visto ya en clases anteriores. Entonces, te alegrará saber que los elementos o todo componente del documento HTML es un objeto y tú puedes acceder a ese objeto y manipularlo. Y ahí es donde comienza la cosa bonita a interactuar con el navegador y podemos hacer aplicaciones SPA o la Single Page Application, o podemos añadir efectos y cosas así porque empezamos a jugar con el DOM, empezamos a manipular el DOM. Ten en cuenta que aunque tú hagas JavaScript, no siempre vas a estar manipulando el DOM. ¿Por qué? Porque el DOM existe en el documento HTML. En otras palabras, existe en el navegador cuando el navegador lo dibuja. Pero si tú estás haciendo JavaScript, por ejemplo, eh, en Node.js, por ejemplo, en el backend, implementando un servidor, implementando rutas, etc., ahí ya no vas a ver navegador. Por lo tanto, ya no vas a pensar en nada del DOM. El DOM es cuando estamos trabajando con el navegador, ¿ok? Otra cosa, una de las librerías más conocidas para trabajar con el DOM es jQuery. jQuery es súper conocida. Y una de las principales funciones de jQuery es manipular el DOM, acceder a los elementos, cambiarlos, manipularlos, borrarlos, crear nuevos, etcétera, moverlos. Wow, hay muchas cosas. ¿Sí? Entonces, veamos por acá. Vamos aquí al DOM y vamos a decir, voy a cerrar esto de acá, y vamos a decir que el DOM, Document Object Model, ¿ok? Es una API que define la estructura de los componentes de un documento HTML. Cada uno de estos componentes es un objeto que puede ser
accedido y manipulado con JavaScript. Bueno, técnicamente con otros lenguajes de programación también puedes acceder al DOM. O sea, eso no es una cosa exclusiva de JavaScript, por cierto. Te cuento que el DOM no es JavaScript, aunque tú te puedas volver loco y no lo entiendas y digas, ¿cómo que no es JavaScript? No, no es parte del estándar ECMAScript. En serio. Un recuento rapidísimo. En el año 1998 se empieza a crear HTML5. Ustedes saben eso porque ya lo he dicho muchas veces. Tú sabes que quien dicta o quien cuida o quien vela por el estándar de JavaScript es la asociación ECMA. De ahí que también le digamos ECMAScript. Correcto. Hasta ahí tú lo sabes. Hemos hablado en otros cursos y si no has estado en otros cursos, tal vez sepas que existe algo llamado, una institución llamada W3C o W3C. La W3C, la World Wide Web Consortium, es otra institución que también pues fija estándares, pero la W3C no fija el estándar JavaScript, fija el estándar HTML y CSS, pero no el JavaScript. Sin embargo, la W3C sí fija el estándar DOM, también fija el estándar de la Web API, lo que vimos la semana pasada de audio y video, Canvas, geolocalización, local storage, WebSockets, web workers, etc. Todo lo que es la Web API, la API de HTML5, eso sí lo ve la W3C, porque estrictamente no es JavaScript, estrictamente hablando. Una API es simplemente un conjunto de propiedades y métodos para que otro programa los aproveche. Eso lo dije muchas veces, incluso en el curso HTML5 desde cero. Y llegó el momento de ir un poquito más allá. Entonces, tenlo en cuenta. Aunque podemos manipular el DOM con JavaScript, hasta donde sé, lo podemos manipular con otros lenguajes. Por ejemplo, con Java. Con Java tú puedes acceder a los elementos del DOM también. Eso te demuestra que no es exclusivo de JavaScript. Es una API. ¿Ok? Obviamente que el uso más común es con JavaScript. Obviamente. Muy bien. Sigamos. El DOM es un árbol de componentes o de nodos. Un nodo es cada componente del árbol o del árbol DOM, como también le llaman. Pero al decir un árbol de nodos me quedo corto, porque quiero decir un árbol, perdonen que se me traba la lengua, un árbol jerárquico de nodos. ¿Ok? ¿Cómo es eso de árbol jerárquico de nodos? Significa pues que hay ramificaciones, hay padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, sobrinos, así. Hay ramificaciones y hay jerarquías. Hay nodos que contienen a otros, nodos hijos, nodos padres, etc. ¿Sí? Ok, entonces el DOM es un árbol jerárquico. Y cada uno de los componentes es un nodo. Además existen varios tipos de nodo. Pero los más comunes, no vamos a verlos todos sinceramente, pero los que más se usan son los siguientes. Nodo elemento, el nodo atributo y el nodo texto. Nodo texto. Vamos a ver. En nuestro HTML voy a crear un párrafo. Y aquí dentro del párrafo voy a poner hola mundo. Y le voy a poner aquí una clase o un ID. ID saludo. ¿Ok? Y aquí voy a poner un div con la clase con container. Muy bien.
voy a poner todo en una sola línea. Ahorita me van a entender por qué. Muy bien. Ahí está. Hola mundo. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Voy a meter en una variable, o lo voy a hacer en el... Lo voy a hacer por acá. Solamente que no quiero mensajes en consola del servidor. Quiero la consola limpia. Por eso lo voy a trabajar así. Bien, vamos a hacer un var container igual a document.getElementById. Eso lo hemos visto ya antes. Hoy día vamos a incidir más en eso, pero esto creo que ustedes ya lo conocen. El ID container. Muy bien. Veamos. Container. Ok, me devuelve el div con el ID container y dentro el P con el ID saludo. ¿Qué tal que yo pongo container .childNodes? Me devuelve un array, ¿ok? Uy, perdón. Ok, disculpen. Mi pregunta sería, aquí en este párrafo, ¿cuántos nodos hay? Si yo hago, por ejemplo, var párrafo igual getElementById, párrafo es, ¿no? Saludo. Ok, llamo párrafo, perfecto. Miren, si yo a párrafo le busco los hijos, ¿qué me dice? Los nodos hijos. Me dice que párrafo tiene nodos hijos. ¿Y cuál es su nodo hijo de párrafo? El texto. ¿Lo ven? Eso significa que aquí, en esta simple etiquetita, en este simple párrafo, no hay un solo nodo, que es el error más común de los que están comenzando a ver el DOM, creer que acá hay un nodo. Aquí hay 3 nodos. Uno es el elemento. El segundo es el texto. El texto hola mundo es un nodo texto. Y este ID saludo es un nodo, un atributo. ¿Ok? Entonces, el nodo elemento, digamos que se corresponde con etiquetas HTML. El nodo texto es el texto contenido en un elemento. Y el nodo atributo es obviamente un atributo de un elemento. ¿Bien? Entonces ya sabemos eso. Una cosa es un elemento, otra cosa es un texto y otra cosa es un atributo. Todos ellos son nodos. Ahora, el nodo de nivel superior en el DOM es document. Entonces veamos. Voy a limpiar la consola y voy a poner document. Miren, me devuelve el documento. Aquí hay una flechita que me indica que puedo desplegar para ver más información. La despliego y me sale todo el documento. Miren, desde el doctype, el HTML, el head, el body, etc. Me sale todo. Por lo tanto, no hay ningún nodo por encima de document. Ninguno. Ese es el tope. ¿Ok? Bien. Ahora veamos. El documento como tal tiene una estructura, ¿no? Miren, tiene el doctype, luego tiene el HTML. Digamos que hay 2 nodos hijos. El doctype y el HTML. Y el HTML tiene otros 2 nodos hijos. Hijos directos, por decirlo así, ¿no? Head y body. Entonces, mira lo que voy a hacer y te va a gustar bastante.
No, no Windows para empezar ya, ni Windows es el sistema operativo de Microsoft. Window, sin la S. Window es el objeto global de JavaScript. Pero ahora estamos hablando del DOM, de los elementos HTML. Los elementos HTML. Cuidado, ¿ya? Ahí el nodo de más alto nivel es el document. No estamos hablando del scope de objetos. En ese caso sí, window es el de mayor nivel. ¿Ya? Entonces mira lo que voy a hacer. Document.head y me devuelve el head. Mira, me devuelve el head. ¿Qué tal? Document.body me devuelve el body. Oh, qué interesante. A ver, document. ¿Qué le pongo? Por ejemplo, title. Me dice DOM. A ver el HTML. Miren, el title tiene DOM. Eso está muy, pero muy interesante. Mira, ¿ves? A partir del document, que es el nodo superior, yo podría acceder a partes, a objetos del documento. ¿Ves? Mira. Document.charset UTF-8. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo documento, JavaScript. Vamos a llamarle 02 acceder a los nodos. ¿Cómo llego ahora a estos nodos? ¿Cómo los obtengo? Ya sé que están ahí, pero ¿cómo llego yo a ellos? Vamos a ver, vamos a comentar esto. Y vamos a poner acá script, el CRC igual a 02 acceder a los nodos.js. Perfecto. Bien. Se puede acceder a elementos del documento así. Miren, de la siguiente manera, como yo dije hace un rato. Vamos a meterlos en variables para que ustedes miren cómo es. Var, por ejemplo, head va a ser igual a document.head. Var body va a ser igual a document.body. Var HTML va a ser igual a document.documentElement. Var, por ejemplo, domain va a ser igual a document.domain. Puedes obtener el dominio, ¿ah? Domain. ¿Qué más? Se me va. Var URL va a ser igual a document.url. Ahí puedes obtener la dirección completa. Var scripts igual a document.scripts. Scripts. ¿Por qué me da? No sé. ¿Está bien escrito? Document.scripts. Me parece que sí. Bueno, me parece que sí. Var CSS, por ejemplo, vamos a llamarle. Sería document.stylesheets. Var charset igual a document.charset. Uno más. Var doctype igual a document.doctype. Muy bien. Incluso podríamos meter eso en un objeto, ¿no? En realidad ya el documento ya es un objeto, pero estas variables me refiero, estas declaraciones de variables. Pero bueno, pero ya están ahí. Entonces vamos a ver. ¿Qué tal que yo pongo head? Me devuelve el head.
body, me devuelve el body, muy bien. HTML, me devuelve el HTML, que es todo, sin el doctype inicial, ¿no? De la primera línea, pero todo lo demás me devuelve el HTML. Si pongo domain, me devuelve nulo porque no hay ningún dominio acá. Pero si yo me voy, por ejemplo, a google.com, abro la consola y pongo document.domain, me arroja google.com. ¿Qué tal? ¿Ven? Aquí me arrojó vacío porque no hay ningún dominio. Estoy en local con un archivo. Ni siquiera tengo un servidor local. Si yo pongo URL, me devuelve la URL completa. Lo mismo que está acá. Si pongo charset, me devuelve UTF-8 porque ese es el charset. Si le pongo scripts, me devuelve los scripts. Miren, un array con todos los scripts. Eso está muy bueno. Si pongo CSS, me devuelve un objeto, pero como ahorita no tengo conectado con ningún CSS, HTML, pues me devuelve un objeto vacío. Si le pongo doctype, me devuelve el doctype del documento. ¿Lo ven? Entonces, antes de ir nosotros a buscar elementos específicos, es interesante conocer esto, conocer que podemos conocer propiedades del documento de esta forma. Muy bien, continuemos. También se puede acceder a elementos del documento. Este elemento está mal, a propiedades. Ok, podemos acceder también a elementos. ¿Cómo así? Al conjunto de elementos. Miren, ¿qué tal que voy a limpiar esto? Y vamos a meterle algo al HTML. Vamos a meterle, por ejemplo, acá dos enlaces, a href, a nada, link 1, ¿ya? Y vamos a copiarlo varias veces, 2, 3, 4. Actualizo y ahí está, link 1, link 2, hasta el 4, perfecto. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a poner acá, var links va a ser igual a document.links. Así de sencillo. Y ahora hago links, y me devuelve un array con todos los links. Eso está genial. Sin necesidad de hacer un getElements by tag name ni nada de eso, ¿no? De frente. Puedo acceder a los enlaces, puedo acceder a las imágenes, document.images, puedo acceder a los formularios, document.forms. Lamentablemente, no tenemos esto para todos los elementos. No tenemos var paragraph para todos los párrafos, var tables para todos los tables. No tenemos eso, lamentablemente. Pero igual esto nos ayuda bastante, porque nos devuelve un array. Y este array, como es un array, yo puedo llamar a los elementos por su índice. 0 y me devuelve 1. Me devuelve el primero de los elementos. Hasta ahí perfecto, porque es un array y no tiene ningún misterio. Pero te gustará saber que yo podría llamarlos por su ID. Mira, voy a ponerle un ID a cada uno. ID link 1. ¿Ok? Y lo voy a copiar en cada uno de ellos. Obviamente le voy a cambiar el número porque no pueden tener el mismo ID. 3 y 4. Muy bien. Actualizo y voy a poner links por acá. Y me devuelve todos los links. El link 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien. Si yo quiero llegar a uno de ellos por su ID, puedo hacerlo. Puedo poner links.link 1 y me devuelve el primero por el ID. Links.link 4, por ejemplo, y me lo devuelve por su ID.
Eso está bastante interesante. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá, las propiedades anteriores devuelven un array de elementos. Se puede acceder a un elemento usando su índice, igual que un array, o su ID como propiedad. Su ID como propiedad. Entonces vamos a poner el ejemplo que puse hace un ratito, ¿ya? Por ejemplo, links, si yo pongo acá console.log links.link1, esto devuelve el link con el ID link1. ¿Ok? También lo puedes pasar como si fuera un índice. También podrías hacer lo mismo así. Links. Ahora obviamente como un array. Links1. Ok. De las dos maneras puedes llegar a un elemento específico. Bien. Entonces ya hemos accedido a las propiedades del documento, ya hemos accedido a elementos. Yo creo que estos dos de aquí, o estos tres de aquí, podrían ir acá, por el hecho de ser elementos, ¿no? Acuérdate, un elemento se corresponde con una etiqueta HTML. Y estos de acá no se corresponden con ninguna etiqueta HTML. Por lo tanto, estos serían propiedades del documento estrictamente hablando. Y head, body, HTML, como se corresponden con etiquetas, serían elementos. Muy bien. Entonces ya aprendimos a acceder a las propiedades y a elementos principales del documento. Pero, ¿cómo hacemos si queremos acceder a uno específico que no se encuentra en nada de lo que estamos viendo por acá? Por ejemplo, si yo tengo este P con el ID saludo, quiero acceder a él directamente. Con todas las formas que hemos visto por acá, no se puede. Entonces vamos a ver. Para acceder a nodos, o elementos, mejor, elementos. Primero vamos a ver acceso a elementos, luego acceso a texto, luego acceso a atributos, ¿ya? Veamos acá. Acceso a elementos. Se puede usar getElement. Voy a ponerle 3 puntos como dar a entender que algo viene, ¿no? Porque puedes getElements by ID, by class name, by type name, by ID, by name, etc. O también query selector. También porque puede ser query selector o query selector all. Así que le dejo los 3 puntitos. Bien, esa es la manera de acceder a elementos. Por ejemplo, mira. Este getElement, voy a quitarle esto y voy a ponerlo aquí. Sería document.getElement by ID. Fíjate en las mayúsculas siempre porque si no te va a dar error. GetElements by class name. De esta manera seleccionas por la clase. Document.getElements by tag name. De esta manera seleccionas por el nombre de la etiqueta HTML. O document.getElements by name. Cuidado con confundirse. Name y tag name son cosas diferentes. Si tú quieres el nombre del elemento HTML, la etiqueta, usa tag name. Name es el atributo name, que se usa, por ejemplo, en formularios. O también en enlaces que llevan a un marcador. Pero si no, no te va a dar de otra manera. O sea, name es para el atributo name. Tag name es para el nombre de la etiqueta. Y ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Con query selector tienes document.querySelector
y document.query selector all. Ambos reciben parámetros. Muy bien. Document.getElement by ID busca un elemento por su ID. Y devuelve el primero. Devuelve 1. Digamos que cuando lo encuentra, mejor dicho, porque en teoría hay solamente un elemento con ID, en teoría. Pero igual, ¿qué pasaría si el HTML estuviera mal escrito y hubiera dos elementos con el mismo ID? Suponiendo. Aún así esto no falla, porque dice cuando lo encuentra, deja de buscar. Por lo tanto, si hubiera más de un elemento con el mismo ID, este método te va a devolver solamente el primero. Ya es tu responsabilidad escribir un buen HTML. Estos tres de acá te buscan elements. Mira el plural, elements. Estos ya te buscan varios elementos, no solamente uno. Query Selector, la ventaja de Query Selector es que usa selectores CSS como parámetro. Entonces, cualquier elemento que tú puedas seleccionar por CSS, si tú ya te sabes selectores CSS, los puedes llevar a JavaScript usando Query Selector, que Query Selector te devuelve solamente el primero. Vamos a poner acá, devuelve solo el primero de los resultados. Y Query Selector All devuelve un array con todos los resultados. Pongámoslo en la práctica. Tengo aquí varios enlaces. Entonces vamos a poner acá var enlaces igual a document.getElement elements by tag name. Y le pongo A, porque ese es el nombre de la etiqueta. Actualizo y ahora voy a buscar a enlaces. Y mira, me devuelve todos los enlaces. ¿Lo ven? Es un array con todos los enlaces. Enlaces 1 me devuelve el segundo. Muy bien. Ese es by tag name. Pero también puedo buscar con un ID. Entonces pongo var enlace 1 sería igual a document.getElement elements. No, en este caso es por ID. By ID. Entonces es uno solo. Y siempre le pasamos el parámetro. Y como parámetro ese ID. Que yo sé que es link 1. Link 1. Muy bien. Actualizo. Pongo enlace 1. Y ahí está el primero. Muy bien. Y lo mismo con class name. Ahora, en el caso de Query Selector, la cosa es similar. Voy a comentar esto. Y voy a hacer lo siguiente. Var enlaces igual a document.query selector all. Para que seleccione todos los que encuentre. Y le paso a. Como tú sabes, en realidad le puedo pasar cualquier parámetro, cualquier selector de CSS. O sea, selector de clase, selector de ID, selector descendiente, hermanos adyacentes, etc. Cualquier selector de CSS válido te acepta aquí. Por ejemplo, si yo pongo body A, no es muy inteligente porque es obvio que está dentro del body, pero solamente como ejemplo. Actualizo y pongo enlaces y ves, me devuelve los mismos. ¿Te das cuenta? ¿Qué tal que yo acá pongo un spam? Spam, soy un spam. Muy bien, actualizo. Y ahí está, soy un spam. ¿Cómo llego al spam? Simplemente busco al elemento que esté dentro de un A. Entonces pondría acá var spam es igual a document.query selector o query selector all. En este caso, como es uno, query selector. Pero depende de ti, ¿ya? Si tú sabes que podrían venir más, le pones query selector all. Y aquí lo que voy a hacer, ¿qué voy a buscar? Ah, el spam.
yo podría hacer lo siguiente, a span. Veamos, span, y me lo encuentra. Aunque esto no es muy bueno en términos de rendimiento. ¿Por qué? Porque en este caso tú le estás diciendo que se vaya a todos los enlaces, a buscar un span dentro de ellos. Entonces busquen el primero, lo encuentra, pero busquen el segundo, también en el tercero, también en el cuarto. Hace muchas búsquedas. Entonces, más óptimo sería usar un ID como padre. Entonces, con eso yo ya le estoy diciendo que ahí se detenga. Y ya no hace más búsquedas. Entonces, lo más óptimo acá sería link 1, spam. Ahora actualizo y pongo spam. Y es lo mismo, pero con mucho mejor rendimiento. No se puede a mayor que spam, también se puede. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Al menos en este caso. Claro, depende del caso, obviamente. Es igual. Cualquier selector de CSS válido. Por lo tanto, si vas a seleccionar por ID, no te olvides del numeral. Si vas a seleccionar por clase, no te olvides del punto. Nunca te olvides. Es diferente de getElements by ID, getElement by ID o by class name, etc. Donde tú nunca pones esos signos. Tú no pones numeral, tú no pones punto de las clases ahí. Tú de frente pones el valor. Cuidado con eso. En la práctica, ¿para qué se utiliza ese selector? ¿Qué selector se eligió? ¿El query selector? Pues para seleccionar elementos. La ventaja de query selector es que usa selectores CSS. Esa es la ventaja. Entonces, lo que pasa es que a veces se nos complica mucho llegar a un elemento. Por ejemplo, de un elemento descender y encontrar el segundo elemento hijo, el segundo de los hijos. Se puede hacer, obviamente, pero son varios pasos. Entonces, el query selector, como usa selectores CSS y CSS ya tiene la forma, pues podemos aprovecharlo y poner, por ejemplo, li dos puntos enchild 2 y ya nos devuelve el segundo. Y de esa manera nos evitamos todo de escribir muchas cosas en JavaScript. Si yo tengo un juego tipo trivia, ¿cómo sería la manera correcta para que cuando el usuario seleccione un div que contiene un P, ese div específico cambie de color mediante estas técnicas? Es que depende. Cuando tú me dices cuando un usuario seleccione un div, pero ¿cómo lo selecciona? Bueno, vamos a asumir que sea un clic, ¿ya? Vamos a asumir que con clic lo selecciona. Entonces, un div que contiene un P, ese div en específico se cambia de color. Claro, lo que tú haces es... ya, cuando selecciona un div en específico. Bueno, tendrías que escuchar a todos los divs. Darle una clase a todos los... Yo lo que haría es darle una clase a todos los divs en los cuales el usuario podría hacer clic. Entonces estás escuchando en todos ellos. Le mandas el add listener a todos estos elementos. Entonces cuando hace clic en un elemento, tú le pasas el dis, porque el dis te devuelve el elemento donde se originó el evento. ¿Se acuerdan? Le pasas el dis y ya pues con el dis tú le puedes cambiar de color. Le puedes cambiar de clase para que por CSS se detecte y cambie de color, o si quieres le cambias por JavaScript, aunque no es muy recomendable por JavaScript. Esperan un segundo, voy a traer mis lentes. Con razón me está doliendo mucho la vista, me siento cansado, me he olvidado los lentes. Acá no me están, un segundito. Cuando uno ya se acostumbra a esto, yo he estado muchos años sin anteojos, sin lentes, pero una vez que ya te acostumbras, ya no ves bien cuando te lo sacas. Muy bien, ahora sí, de verdad me daba vueltas la cabeza. Bien, entonces de esta manera podemos acceder a los elementos usando document.getElement, lo que fuera, by ID, by class name, lo que fuera, o query selector. Muy bien. Ahora, ¿cómo accedemos a los atributos? Tenemos dos formas.
Dos formas. Elemento.getAttribute y como parámetro, como string obviamente, le pasamos el atributo que queremos obtener, ¿ya? El atributo que queremos obtener. O también tenemos elemento.attributes. Este de aquí devuelve el valor del atributo indicado en el parámetro. Mientras que este de aquí devuelve un objeto con todos los atributos del elemento. Muy bien, veamos. ¿Qué tal que ahora yo pongo enlaces? Ahí está. Y pongo enlaces.getAttribute y busco el href. Vamos a ver qué nos da. Error. ¿Por qué nos da error? ¿Quién me puede responder por qué me acaba de dar error? Este es un error muy común cuando uno recién comienza a manipular el DOM. Así que quiero saber quién se da cuenta de por qué me ha botado un error. ¿Alguien? ¿Alguien? Oh Dios, están mudos, están en otro planeta ustedes. No, es attribute, mira. Get attribute. Attributes es el objeto para obtener a todos los atributos. A ver, vamos a ver si funciona con eso. Entonces, enlaces.attributes undefined. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Enlaces contiene a todos los A. Sergio, ahí está, perfecto, porque enlaces no es un elemento, pues enlaces es un array. Si yo pongo enlaces 0.attributes, vamos a ver. Ahora sí devuelve, ¿lo ven? Porque enlaces 0 es un elemento, el primero. Enlaces 1 es el segundo, pero es un elemento. Es un error muy común hacer esto y luego romperse la cabeza diciendo, ¿dónde está mi error? Y empiezas a mirar si está bien escrito, pero sí está bien escrito. Es porque no es un elemento. Ten cuidado eso siempre, ¿ah? Este método y esta propiedad se pasan a un elemento, no a un array, no a un objeto, no, a un elemento. Entonces, mira, si yo pongo enlaces 0.getAttribute y le paso como parámetro el href, yo consigo el href, que en este caso es el numeral nada más, ¿ves? Es el numeral nada más en este caso. Pero lo puedo conseguir. Y eso está muy, muy bueno. Otra forma, no muy usual, pero otra forma es directamente escribir el atributo. Por ejemplo, enlaces 0.id y me devuelve link 1. Vamos a poner por acá. Otra forma es usar el atributo como propiedad. Esto sirve como get y set. Es decir, esto te sirve para recuperar el atributo o también para setear el atributo. ¿Cómo así? Veamos. Si yo tengo, vamos a ver acá, tengo el primer enlace, este de aquí, ¿ya? Enlace 1. Muy bien. Entonces, voy a poner enlace 1 o acá, console.log, enlace 1.attributes. Actualizo
y me devuelve. Me dice que el primer atributo es un href y el segundo atributo es un id. Ok, los tiene, muy bien. ¿Y qué tal que yo pongo console.log enlace 1.getAttribute y le busco el atributo que quiero? En este caso quiero el id. Link 1 es el id del primer link. Genial, del primer enlace. Y ahora voy a poner console.log enlace 1.id. Así nada más. Mira, es otra forma muy interesante. Actualizo y me devuelve el link de la línea 75 y otro link 1 de la línea 76. El detalle con esto, debes tener cuidado con esto, por eso lo pongo aparte, es que esto sirve como get y como set. Es decir, puedes obtener, pero también puedes definir. Ejemplo, enlace 1 es enlace 1.id igual a que ahora estoy haciendo un set, le estoy dando yo un valor. Entonces le digo cambié. Enter. Y ahora vamos a ver los elementos y miren que el primer enlace ahora tiene el ID cambié. ¿Ven? Lo cambié. Y si el atributo del elemento está como type hidden, no entiendo. También me lo permite traer para saber su valor. No entiendo la pregunta, Sergio. Ponme un ejemplo, a ver, no entiendo. Type hidden. No sé, no capto bien la pregunta. Ah, te refieres al atributo oculto. Ah, en JavaScript. ¿O no? Ah, no, es HTML. Ahí me rayaste. Es un HTML. Lo que pasa es que estos son booleans. No sé si estuviste en el curso de HTML. Cuando un elemento, cuando un atributo no tiene valor, o sea, no le pones igual a algo como required, por ejemplo, y hay varios atributos booleans. Por ejemplo, en vídeo tú pones controls. Controls es un atributo booleano. No necesitas ponerle igual y un valor. Simplemente lo pones y ya. Este hidden que tú me dices es también un atributo booleano. Acá mismo lo dice, ¿no? Entonces, en ese caso no se necesita un valor. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a ver por acá. Aunque no tengo ningún video, pero vamos a poner el ejemplo. Video src, video.mp4, con el ID, video, y vamos a poner el atributo controls. Ok, actualizo. Ahí está el video. No hay ningún video, pero ya me renderizó el widget de video. Aunque no encuentre el video, miren, get file not found, no lo encuentra. Ok, no importa, porque eso no me importa a mí. Lo que me importa es hacer lo que me está diciendo Sergio. Me dice var video igual a document.getElement by ID y voy a buscar a video. Ok, a ver, veamos video. Perfecto. Ahora pongo video.controls y me devuelve true. O si lo veo de otro modo, video.getAttribute y como parámetro le pongo el mismo controls. En este caso, mira la diferencia. Si tú le pones video.controls como propiedad te devuelve true porque existe, es un true, ¿no? Pero si tú buscas el getAttribute, es decir, el valor con getAttribute, buscas el valor. Ahí sí te devuelve un string vacío porque no tiene, pues. No tiene un valor, es un atributo booleano. Lo pones o no lo pones. ¿Ok? ¿Y qué tal? Vamos a terminar de rizar el rizo y vamos a poner attributes. Ahí lo tienes. El último es controls. Controls, y ahí está. Ten en cuenta, ¿ves?
value vacío, no tiene valor. Aquí está. Los atributos booleanos no tienen valor. Ténganlo en cuenta, por favor, ¿sí? Muy bien, entonces hemos visto cómo acceder a los atributos y por último vamos a ver cómo acceder al texto, que es el otro tipo de nodo. Acceder a los nodos de texto. Pero es bastante fácil, hay dos formas. Dos formas. La primera es con el elemento.textContent. Y la segunda es elemento.value. Elemento.textContent prácticamente para cualquier elemento que tenga contenido, que tenga texto dentro. Y element.value es para los elementos que no tienen texto dentro. Tú dirás, ¿y cómo es eso? Es que no tienen texto en el HTML mismo, sino que lo obtienen de alguna manera. Por ejemplo, los inputs de formulario tienen el value, o los botones tienen también el value, los selects, los text area, donde tú escribes un texto. O sea, directamente en el HTML no se escribió el texto del text area, ¿sí o no? Sino que el usuario llega al formulario y escribe en el text area un mensaje. Entonces, en ese caso, tú ya no puedes poner text content, porque no hay un text content en el HTML. ¿Se dan cuenta la diferencia? En esos casos vas a usar value. Para texto que no está en el HTML, sino que se genera, por ejemplo, inputs, text area, buttons, button, select, etc. Que se genera o se establece, digamos, por el atributo value. Porque también hay un atributo value. Por ejemplo, en un botón, mira, si tú pones acá un botón, y puedes ponerle value as the play. Veamos. Oh, me estoy confundiendo. Me parece que es un input. Ok, acá. Acá sí. Value. Enviar. Actualiza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh Dios, no. Wow, caí en pánico. Pensé que se había malogrado todo. Bien, ahí está, enviar. Entonces, este es el value, por ejemplo, ¿no? Este texto enviar es el value. Entonces, tenlo en cuenta. Text content para el texto que escribes en el mismo HTML o que se ha generado dinámicamente, y value para estos elementos que tienen el atributo value. Ahora, otra cosa. Ambas propiedades sirven como get y set. Es decir, sirven para obtener el texto, pero también para definirlo. Por ejemplo, mira, actualizo y tengo el link 1. El link 1 que yo recuerde es enlace 1. Ok, enlace 1. Y si yo pongo enlace 1.textContent, me devuelve link 1, soy un spam. ¿Ok? Eso es lo que está en el 1. Y si yo pongo enlace 1.textContent, pero en vez de darle enter, ahora le pongo igual y pongo yo he cambiado, enter, y mira acá arriba, dice yo he cambiado. Lo cambié. Entonces, no solamente para recuperar valores, sino también para definirlos. Bien, amigos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos a cerrar esto. Hasta ahí, ¿cómo va el asunto? ¿Está bien todo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
¿Qué tipo de aplicaciones se hacen con todo? No entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Qué tipo de aplicaciones se hacen? No sé, tal vez te refieres a qué puedo hacer yo con manipular el DOM, ¿no? Cuando cambiaste el texto del link 1, ¿el spam se borró o cambió? Ah, muy buena pregunta. Vamos a ver. Me parece que se borró. ¿Ves? Mira, se borró. Se borró, se sobrescribe. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues puedo hacer un montón de cosas. O sea, desde el momento, tú piensa en esto, Yanni. Ahorita yo puedo entrar a HTML con JavaScript, puedo meterme al HTML y cambiar prácticamente todo. Puedo hacer que un elemento cambie el texto que muestra, puedo hacer que un elemento aparezca de la nada, puedo hacer que otro elemento se vaya. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo acá. Console. ¿Está en memoria? Sí está en memoria. Mira, se fue el video. ¿Lo ves? Con un video.remove se fue el video. Un ejemplo sencillo. Aquí es donde ya podemos decir que le empezamos a meter magia a las páginas web. Porque empiezas a manipular el HTML y empiezas a hacer que responda a ciertas circunstancias. Un botón podría hacer que aparezcan nuevos elementos. Ustedes deben recordar el temario, y en el temario de este curso dice que la última clase va a ser cómo crear una lista de tareas, una aplicación vamos a crear. Entonces, en esa aplicación es obvio que vamos a tener un campo donde poner nuestra tarea, un botón que diga, pues, agregar la tarea, y esa tarea tiene que agregarse a una lista automáticamente. Automáticamente tiene que pasar a una lista. Eso es lo interesante. Entonces, eso se crea manipulando el DOM. Y cuando tú le hagas check a la tarea ya completada, esa tarea va a desaparecer, porque ya está completada. Va a desaparecer de la lista de tareas pendientes, pero se va a ir a la lista de tareas completadas. Son ejemplos muy sencillos, pero podemos hacer muchas cosas manipulando el DOM. Ya aprendimos qué es el DOM, ya aprendimos cómo seleccionar nodos, sabemos que hay nodos elementos, nodos texto y nodos atributos. Muy bien, entonces ahora vamos a crear un nuevo JavaScript que se va a llamar 03, crear, eliminar. Vamos a aprender ahora a crear y a eliminar elementos, o nodos, perdón. Vamos a ver, en el index, vamos ahora a llamar al otro script, script src 03.crear, eliminar. Muy bien. Ya está listo esto, actualizo por acá. Voy a comentar todo esto. Perfecto, ya lo tengo. Bien, lo primero que vamos a aprender ahora es cómo crear elementos. Porque tú también puedes crear elementos que no existen. Qué raro, bueno. Bien, para crear elementos necesitamos el método createElement. Vamos a crear elementos. Entonces, creamos un elemento y obviamente hay que meterlo en una variable porque si no, pues ¿cómo lo utilizamos? Así que vamos a poner acá var div, por ejemplo. Vamos a crear un elemento y lo vamos a meter en la variable div. Le voy a poner, para que no se confundan ustedes, myDiv. Para que no se confunda con el nombre de la etiqueta. Entonces voy a poner document.createElement. Y aquí, como parámetro, le voy a pasar el nombre de la etiqueta. El nombre. No le voy a pasar como si fuera HTML. No vayan a hacer esto ustedes. No es necesario hacer esto.
Tú solamente debes pasar el nombre de la etiqueta, es decir, un div. Así. Y con esto ya te crea un div. Miren, voy a actualizar y voy a llamar acá a myDiv y mira lo que me entrega. Ya está abierto, ya está la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Ya está. Ya creé un elemento propio. Ok. Ahora, si yo quiero añadirle más cosas, como un atributo, como un contenido, ya podría yo utilizar los métodos que ya conocemos o las propiedades que ya conocemos. Por ejemplo, yo podría hacer un myDiv.textContent y sería igual al texto que yo quiero que tenga. Por ejemplo, hola mundo. Ya le añadí un texto. Actualizo y llamo a myDiv y ahora es un div, pero dentro tiene hola mundo. Eso está muy bonito. Está muy, muy bonito. Ahora, quiero añadirle un atributo. Quiero un ID, por ejemplo. Tú sabes que el ID se lo puedes dar con myDiv.id. Pero como eso ya lo hemos visto, o lo vamos a poner y luego vemos el otro método, ¿sí? myDiv ID igual a, por ejemplo, saludo. Actualizo, busco a myDiv y mira qué bonito se ha generado. Tengo un div con el ID saludo y el texto hola mundo. Y todo está metido en la variable myDiv. Eso está genial, porque a partir de ahora tengo la variable myDiv para ponerla donde yo quiera. ¿El hola mundo no tendría que estar dentro de un P? No. No, no, no. Si te refieres a la semántica del HTML y todo eso. Por semántica tal vez, ¿no? Pero técnicamente no hay ninguna limitación. Bueno, entonces ya tengo un elemento myDiv, una variable con todo este elemento. La otra forma de hacer esto, de aplicarle un ID, es la siguiente. Vamos a hacer myDiv.setAttribute. Vamos a setear un atributo. Entonces le ponemos, por ejemplo, el primer parámetro va a ser el atributo y el segundo parámetro su valor. Actualizo myDiv y ahí está, igualito. Tienes estas dos formas, esta o esta para asignar atributos. Y ahí vas creando elementos de una manera bastante ordenada. Entonces vamos a meterle unos comentarios para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Creo el elemento y lo meto en una variable. Luego lo que estoy haciendo acá es añado el texto al elemento. Y por último, asigno un ID. Hay dos formas. Ok, ahora ya tengo en la variable myDiv, ya tengo todo este elemento. La pregunta es, y ahora hay que ponerlo en algún lugar. Lo tengo en memoria, pero quiero ponerlo en algún lugar. Entonces, la forma más sencilla es, para poner este elemento en un lugar del DOM, hay que insertarlo dentro de un elemento. O sea, hay que buscar un elemento que va a ser su padre y ahí lo ponemos. En este caso, no quiero crear más elementos, lo quiero poner directamente en el body. Entonces lo que voy a hacer es document.body.appendChild y ahí paso myDiv. Actualizo y ahí está. Y si voy a ver elements, tengo acá el div con el ID saludo y hola mundo. Incluso, para ser más obvios, vamos a poner acá un style sheet
estilos, y aquí vamos a llamar con un link a estilos.css, perfecto. Y en estilo vamos a poner saludo, background red, color FFF. Ahí está, miren, esto es lo bonito de crear elementos con JavaScript, que toman incluso el CSS, aunque el elemento realmente no existía, los toman. Por ejemplo, tú podrías crear un botón y que al darle clic a ese botón, recién se ejecute esta línea. Y que se ejecute más veces, por ejemplo. Si también quieres darle una clase, lo podrías hacer pues con... esa pregunta es importante. ¿Saben por qué? Porque aunque tú puedes poner .id, tú no puedes poner .class. Esa palabra está reservada en JavaScript. Tú tendrías que poner mydiv.classname. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces tú pones acá, por ejemplo, clase. La clase sería, no sé, saludo, ¿ya? De nuevo saludo, pero como es una clase no se va a confundir. Entonces actualizo. Y ahí está. ID saludo, class saludo. Class name es un solo atributo. Por lo tanto, si tú quieres más de una clase, lo pones acá mismo. Saludo y, por ejemplo, mydiv. Por ejemplo, actualizo. Y ahí está, tiene las dos clases, saludo y mydiv. Ok, cuidado con eso, es una buena pregunta para recordar. Si tú le pones class, no va a funcionar, es una palabra reservada. Muy bien, entonces, aquí lo estoy poniendo en el body directamente. Entonces, pongamos acá una anotación. Append_child, vamos a poner acá, padre.append_child. Hijo. Este método lo que hace es que inserta al hijo al final del padre, al final y dentro del padre. Pero al final. Miren, si yo me voy al inspector, veo el body y hasta el final recién está el div id saludo. Al final, miren, justo antes de que se cierre el body. ¿Ok? Entonces, append_child siempre lo manda al final. Si tú no lo quieres al final y lo quieres en otra posición, hay métodos, hay formas de hacerlo, no te preocupes, lo vamos a mirar, pero no hay una forma directa. Tienes que usar otros mecanismos. Bien. También tú puedes remover hijos. Por ejemplo, mira, ¿qué tal que yo pongo acá? Busco mydiv y ahí está. Ok. Entonces pongo document.body.remove child y le paso mydiv. Y ¡pum! Se fue. ¿Ven? Entonces, vamos a decir que para eliminar elementos, tenemos dos formas. La primera forma es desde el padre. Haces un padre.removeChild hijo y estás eliminando al hijo. ¿Ok? Desde el padre. La otra forma es desde el mismo elemento. Simplemente haces un
elemento.remove como método con los paréntesis. Y de esa manera estás eliminando elementos. Bien. Por último, vamos a ver el insert before. Que lo que hace es inserta un elemento antes de otro, pero respecto a un padre. ¿Ok? Inserta un elemento antes de otro, pero respecto a un padre. Entonces, veamos. Porque la append child lo que hace es mete un elemento dentro de otro, pero al final. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener un div con el id container. Y dentro de este div con el id container voy a tener un párrafo con la clase hijo1 que diga soy el primer párrafo. Y otro con el id, perdón, no la clase, el id hijo2 que diga soy el segundo párrafo. Actualizo. Muy bien. Ahora lo que yo quiero hacer es meter este div que he creado, porque este div rojo ustedes saben que lo he creado con JavaScript, no está en el código HTML, lo quiero poner al inicio, ya no lo quiero poner al final. Eso lo hacemos con insert before. Insert before tiene la siguiente sintaxis. Tienes padre punto insert before hijo nuevo hijo siguiente. Esa es la estructura. Dice, para crear un elemento que a su vez tiene otro elemento dentro. Por ejemplo, tengo en memoria un objeto empt. Bueno, ya. Y en el HTML quiero insertar un empt nombre suelo. Tendría que insertar primero el tr y después los td. No puedo preparar en JavaScript los td dentro del tr y después insertarlo. Tienes que hacerlo uno por uno, hasta donde yo sé. Lo que podrías hacer es obviamente escribir una función que te lo haga todo de una vez, que te lo haga todo de golpe. Eso podrías hacer. Recuerda que estamos en programación. Y si algo, siempre piensa eso, si algo lo repites varias veces, significa que podrías escribir una función que haga esa repetición por ti. Es simplemente ingenio. La programación es ingenio. Esta es la teoría, pero en la práctica es el ingenio el que manda. Bueno, volvamos a lo nuestro. Yo quiero insertar este hola mundo al inicio. Entonces voy a usar esta sintaxis. Mira, padre, necesito al padre, y luego insert before, y tengo que pasarle el hijo nuevo, el nuevo hijo al que quiero meter, y luego el hijo siguiente. El hijo siguiente se usa como referencia, porque el hijo nuevo va a aparecer antes del hijo siguiente. Entonces necesito esa referencia. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Var container va a ser igual a document.getElementById container var hijo1 va a ser igual a document.getElementById hijo1 e hijo2 va a ser igualito, pero va a llamar al id hijo2. Perfecto, ya tengo mis elementos. Ya tengo el hijo1, el hijo2 y el container. Actualizo, vamos a ver. Container, ahí está. Hijo1, ahí está. Hijo2, hijo2, no hijo3. Hijo2, ahí está, muy bien, lo hice bien. Ahora lo que quiero hacer es usar esta sintaxis. Entonces hago lo siguiente. Digo, padre, voy a comentar acá esta línea y voy a hacer lo siguiente. Padre, el padre sería el container. ¿Ok? Container.insert before. Y ahora le paso los dos parámetros. El primer parámetro sería el nuevo hijo. Y el nuevo hijo es myDiv, el que acabo de crear. Y el siguiente, o sea, respecto a quién. Antes de quién va a ir. Yo quiero que vaya antes del hijo 1 para que esté justo al comienzo.
Entonces pongo hijo 1. Actualizo y ahí está. Y si lo quiero entre el primero y el segundo, uso el segundo como referencia, pues, ¿no? Hijo 2. Y ahí está, entre los dos. ¿Ves? Ahí lo tienes. Vamos al siguiente, que es modificar elementos. Script src 04 modificar. Muy bien. Perfecto, 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 perfecto. Ya. Vamos a empezar primero con inner HTML. Esta es una propiedad que contiene el HTML interno de un elemento. Sirve como get y set. Es decir, lectura y escritura. Tú puedes leer lo que hay ahí y también puedes escribir lo que hay ahí. Ok, entonces veamos. Hijo 1. Hijo 1, hijo... es que ya estoy en otro JavaScript. Ya esas variables ya no existen, perdón. Entonces voy a copiarlas del anterior. De aquí las voy a copiar. Las voy a poner acá, perfecto. Ahora sí, actualizo. Hijo 1, muy bien. Inner HTML. Soy el primer párrafo. ¿Ok? ¿Qué tal que pongo container.inner HTML? Me devuelve todo el HTML que hay dentro como si fuera un string. ¿Qué tal que yo pongo container.textContent? Mira la diferencia, ¿ah? ¿Qué me ha devuelto inner HTML y qué me ha devuelto textContent? ¿Lo ven? La diferencia es que inner HTML me considera el HTML, los elementos HTML. Mientras que textContent lo que hace es considerarme solamente los textos, ignorando todas las etiquetas que hay por fuera. Entonces depende ya de lo que tú quieras conseguir. También al revés, mira, si yo pongo, por ejemplo, hijo 1.innerHTML y le pongo igual a, hago un string y pongo, por ejemplo, a href, vamos a ponerle un numeral, y acá pongo ir a escuela digital. ¿Ya? Enter. ¿Qué hice mal? Me faltó cerrarlo. No, las comillas. Las comillas, perdón. Vamos a corregirlo. Vamos a ponerle el carácter de escape aquí. Ya, y las comillas por acá. Enter. Perfecto. Miren cómo cambió. Ir a escuela digital. ¿Lo ven? Y es un enlace, porque yo lo escribí acá como enlace. Pero ¿qué tal que pongo hijo 1? O sea, lo mismo de acá. Pero en vez de usar inner HTML, voy a usar textContent. Textcontent. Enter. ¿Ven la diferencia? TextContent me lo escribe. Me escribe el código como si fuera parte del documento. No procesa el código como tal, lo escribe como texto. Entonces, eso no me sirve de mucho. Entonces, es una propiedad que contiene al HTML interno del elemento. Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Sirve como get o set. Tú puedes setear o puedes obtener lo que hay dentro. Por otro lado,
con el tema de los atributos que ya hemos visto, para los atributos tienes los siguientes métodos. Tienes getAttribute, tienes setAttribute y tienes removeAttribute. ¿Ok? Veamos. Hijo1 punto getAttributes y le busco el atributo que quiero, ¿no? Por ejemplo, el ID. Muy bien. Hijo1 removeAttribute y le paso ahora el ID. Ok. Ahora llamo a hijo1 y miren cómo hijo1 ya no tiene el atributo ID. ¿Lo ven? Antes tenía. Miren, acá me devolvió hijo1. Ese era su ID. Pero aquí ya lo perdió. ¿Se dan cuenta? Entonces, getAttribute recibe el atributo como parámetro. setAttribute recibe el atributo como primer parámetro y el valor del atributo como segundo parámetro. Mientras que removeAttribute recibe el atributo como parámetro y lo elimina del documento. Del elemento. Muy bien. Por otro lado tenemos el tema de las clases. Las clases que usamos mucho para CSS, prácticamente son su principal uso. En el tema de las clases, nosotros tenemos tradicionalmente class name. Class name es un string que contiene todas las clases de un elemento. Sin embargo, tenemos algo mucho más óptimo, que es class list. Class list devuelve un array. Class list devuelve un array con las clases. Ok, entonces vamos aquí al HTML y vamos a ponerle unas clases al container. Por ejemplo, le vamos a poner clase 1, clase 2, clase 3. Va a tener 3 clases. ¿Ya? Actualizo por acá y llamo al container. Tiene clase 1, clase 2, clase 3. Miren, si yo llamo al container.className, me devuelve un solo string. Clase 1, clase 2, clase 3. Me devuelve un solo string. Pero si yo hago container.classList, miren, ahora me devuelve un array. Y un array es mucho más fácil de manipular. Además de ser más fácil de manipular, porque yo puedo acceder a cada elemento, además tiene otra cosa mucho más interesante. Y es que tiene métodos. Tiene los siguientes métodos. Vamos a poner acá ClassList.add y acá pones la clase añadir, la clase que vas a añadir. ClassList.remove y la clase que vas a quitar. O ClassList.toggle, que lo que hace es cambiar de clase. O sea, en la primera oportunidad, todo lo que hace es como si fuera un condicional. Busca la clase en el elemento. Si encuentra la clase, se la quita. Pero si no la encuentra, la añade. Es como un interruptor. Entonces, de esa manera puedes añadir o quitar clases dinámicamente. Por último, CSS. La propiedad, podemos modificar CSS con JavaScript. Sin embargo, quiero que tengan algo muy en cuenta. Es recomendable modificar CSS con JavaScript solamente cuando tu CSS va a ser dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? Que va a cambiar, digamos, durante la ejecución de tu aplicación.
Por ejemplo, con la interacción del usuario o algunas cosas así. Por ejemplo, que el usuario pueda arrastrar elementos, por ejemplo. Y cuando arrastra un elemento o lo redimensiona estirándolo, tiene que recalcularse su tamaño. Y el CSS debe cambiar. Ahí sí, porque tú sabes que el CSS es estático. El CSS lo dejas en un archivo CSS y es estático. Pero en algunos casos, en aplicaciones dinámicas en las que hay bastantes cambios, el CSS debe calcularse en tiempo real. Por ejemplo, para un parallax. Para un parallax tú tienes que cambiar el top o el bottom o el left, depende si es a la derecha o a la izquierda, en tiempo real. Mientras haces scroll, tú tienes que estar volviendo a calcular esos valores. Para eso una hoja estática de CSS no sirve. Pero si tú vas a hacer CSS estático, no lo modifiques, no lo toques en el CSS, en el JavaScript. Es uno de los peores errores y de las peores prácticas. ¿A qué me refiero? Miren, primero vamos al grano. ¿Cómo accedo yo a CSS desde JavaScript? Lo que hago es usar la propiedad de style. La propiedad style accede a los estilos CSS. Por ejemplo, ¿qué tal que aquí... Por ejemplo, no, vamos a crear aquí saludo, ok. Vamos a crear acá un div con la clase con el ID saludo. Saludo. Y vamos a ponerle hola mundo. Porque ya tengo unos estilos. Muy bien. Entonces, veamos. Var saludo igual a document.getElementById saludo. Muy bien. Saludo. Perfecto. Saludo.style. Y me devuelve todo lo que tiene un objeto que me devuelve todos los estilos que tiene. Miren. Align content vacío. Align items vacío. Align self vacío. Align baseline vacío. Vacío, 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 vacío. Porque no se lo ha asignado. ¿Ok? O sea, no hay un estilo asignado directamente. Hay un estilo acá y tú te puedes confundir diciendo, pero si hay estilos acá. Claro, pero esos estilos están siendo llamados por CSS. Y JavaScript no va al HTML y luego al CSS. JavaScript busca en el mismo elemento si se han declarado estilos en línea. Entonces vamos a ver. ¿Qué tal que yo ahora hago lo siguiente? Voy a copiar esto por aquí. Lo voy a pegar por acá. Y ahora voy a decir saludo.style.background igual a green. Actualizo y ahora es verde. Se ha sobrescrito o por cascada ha ganado el background red que estaba en el CSS, perdón, en el JavaScript. Ha ganado el JavaScript sobre el CSS. Pero vamos a mirar qué pasó. Saludo.style ya que está, background green. ¿Y por qué background attachment, clip, color, image, etcétera se han seteado en inicial? ¿Por qué? Porque background, para los que saben CSS, background es un shorthand. Y background contiene a todas estas propiedades. Y como no les dije nada, pues se quedan en inicial. ¿Ok? ¿Y qué tal que yo llamo a saludo? Miren lo que ha pasado. Los estilos por JavaScript meten estilos en línea. Mira, style, el atributo style background green. Meten estilos en línea. No meten estilos en una hoja de estilos por separado o en un style en el head. No, meten estilos en línea. Por eso es que no es una buena práctica usarlos. Salvo, como ya dije, que vayas a calcular en tiempo real porque es un CSS dinámico que va a cambiar constantemente. Allí sí, pero en otros casos no.
Entonces, CSS, la propiedad de style accede a los estilos CSS. ¿Y qué tal que yo pongo acá saludo.style.background Enter y me devuelve green? ¿Lo ven? O sea, sirve como set o como get. Luego se puede recuperar o definir, que sería set, cada propiedad CSS, como está por acá. Lo voy a poner como ejemplo. Ejemplo. Y aquí estoy cambiando el background. Puedes cambiar el color, lo que fuera, ¿no? Prácticamente todos los estilos CSS son idénticos. La única diferencia es que cuando hay guiones, por ejemplo, background image, en JavaScript ya no hay guión. Está junto, sin guión, y la segunda palabra con mayúscula inicial. Y si la aplicación es algo parecido a Paint, ¿cómo se hace para guardar todas esas modificaciones que se hicieron dinámicamente? No entiendo, modificaciones que se hicieron dinámicamente. Si es parecido a Paint, como el ejercicio que hicimos hace unas clases, supongo. Bueno, pero la respuesta siempre, si tú quieres data persistente, cuando hablamos de data persistente es data que no se borre. Y la respuesta siempre es la misma. Si tú quieres data persistente, necesitas base de datos. Vamos a hacer un curso de base de datos. Yo no, pero sí en Escuela Digital vamos a hacer un excelente curso de base de datos que es muy, muy importante para cualquier proyecto web. Sin base de datos, tú haces todo muy bonito, muy, muy bonito, pero luego se pierde, pues, ¿no? Reinicias el navegador, reinicias la computadora y se perdió todo, porque no hay data persistente. Pronto vamos a hacer ese curso, no se preocupen. Ya les voy a avisar más. ¿Qué gestor de base de datos? Pero ya les digo que les voy a avisar más después. Pero ya tenemos ya profesor y todo, no se preocupen. Ya, yo estoy moviéndome ahí para buscar gente súper pro. Pronto les voy a dar más detalles, no nos salgamos del tema, por favor, solamente por la respuesta, por la pregunta de Sergio, le comenté que es importante saber base de datos para poder guardar toda nuestra información. Bueno, entonces esos son los estilos y vamos a ir terminando la clase de hoy. Vamos a ir terminando la clase de hoy viendo cómo hacer traversing. Traversing es movernos a través del DOM. 05 traversing. Insert script src 05 traversing. Muy bien. ¿A qué nos referimos con traversing? Traversing se refiere a movernos a través del DOM. Hasta ahora hemos ido a un elemento y hemos modificado algo, hemos accedido a sus propiedades, etcétera, ¿no? Pero también es interesante poder movernos entre los elementos, o sea, estar en un elemento e irnos al padre, irnos al hermano, irnos al hijo, etcétera. Eso también es súper interesante. Entonces, lo que vamos a ver es esto de acá. Traversing consiste en moverse en el DOM, partiendo de un elemento e ir a los otros elementos. Así que vamos a ver algunas propiedades. Esto es bastante sencillo, sinceramente, ¿eh? Por ejemplo, pero lo único que debes tener en cuenta para no cometer errores es que todos los nodos no son elementos. Hay nodos textos, hay nodos atributos. Aparte de eso, un elemento se corresponde con una etiqueta HTML. ¿Por qué? Porque a veces tú vas a buscar un nodo y no te va a devolver un HTML, te va a devolver un texto. Y cuando no tienes clara esa diferencia es cuando empiezas a cometer errores al manipular el DOM. Entonces, por ejemplo, yo voy a copiar del otro JavaScript, voy a copiar esto de aquí.
En realidad voy a copiar todo esto de acá. Muy bien. Para poder luego manipularlo, ¿no? Voy a comentar esto también. Perfecto. Listo, para poder manipularlo. Muy bien. Entonces, miren. Si yo tengo acá container, ¿qué tal que yo pongo container.parentNode? Me dice body. Y si yo pongo container.parentElement, también me dice body. En este caso el nodo padre y el nodo elemento coinciden. Pero hay que tener en cuenta siempre eso, ¿no? Una cosa es el nodo, que es el general, te va a devolver cualquier cosa. Te puede devolver un texto o te puede devolver un elemento. Pero si tú pones element, te aseguras que te va a devolver un elemento HTML. Pero de esta manera yo llego al padre. Si yo quiero buscar a los hijos, diría container.children y me devuelve a los hijos. Por ejemplo, container.children 0 me devuelve el primero. ¿Lo ven? ¿Y qué tal que yo digo container.childNodes? Miren la diferencia. ChildNodes me devuelve también textos. ¿Y cómo que textos? Si yo veo en mi HTML, yo no veo texto. O sea, veo texto, pero dentro de hijo 1 y dentro de hijo 2. Pero acá yo veo un texto antes de hijo 1. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible porque acá hay texto realmente. Son espacios. Mira, son espacios, pero se consideran texto, pues. Porque se apretó la barra espaciadora o automáticamente estaba configurado el editor, como tú quieras, pero son espacios que son texto. Por eso es que hay texto acá, por eso es que hay texto entre cada uno de los elementos. Mira la diferencia. Children te devuelve los elementos, mientras que ChildNodes te devuelve todos los nodos, tanto texto como elementos. Me pregunta acá, container children devuelve un array de elementos. Correcto, devuelve un array de elementos. Mientras que ChildNodes devuelve un array de nodos, sin importar el tipo. Nodos de cualquier tipo, los que encuentre. ¿Sí? Entonces vamos a ir poniéndolos para acá, para no olvidarnos. Elemento.parentNode devuelve al nodo padre. Elemento.parentElement devuelve al elemento padre. Ustedes ya saben la diferencia. Elemento.children devuelve un array con los elementos hijos. Mientras que elemento.childNodes devuelve un array con todos los nodos hijos, sea del tipo que sean. Ok, ¿y qué tal que pongo ahora container.firstChild? Mira, me devuelve un texto. Y es aquí donde mucha gente se empieza a marear. Dice, ¿por qué me devuelve un texto si yo le he puesto firstChild? Y tú ves tu HTML, y tu HTML, aparentemente el primer hijo es este div con el ID h1, perdón, hijo 1. Tú quisieras obtener este, pero no, pues. El firstChild, el primer nodo, es un texto. Tú tendrías que hacer container.firstElementChild. El primer elemento, hijo. Elemento, ya no texto. Ahora sí te devuelve el hijo 1. Siempre tengan en cuenta esas cositas, ¿ya? Elemento.firstChild. Elemento. Vamos a quitarle el elemento porque creo que se sobreentiende, ¿no? Todos estos se pasan a elementos. Y me está haciendo más larga la escritura. First element child. Lo mismo sucede con last. Tú tienes last child. Last child
y tienes last element child para buscar o bien al último nodo o al último de los elementos. También puedes moverte entre hermanos. Puedes irte al hermano siguiente o al hermano anterior. Por ejemplo, mira, vamos a hijo 1. Perfecto. Quiero irme a hijo 2 a partir del 1. Entonces digo, ¿cuándo sucede eso? Por ejemplo, el ejemplo más clásico que se me viene a la mente es cuando tú pones un botoncito para desplegar un menú en celulares, en móviles, y tú tocas el botón y aparece el menú. Tocas de nuevo el botón y el menú se oculta, ¿sí o no? Ese menú, ese botón, está justo antes del menú. Entonces tú al hacer el Add Event Listener, tú tienes que detectar el evento, el clic en el botón, pero luego en el handler decirle que se vaya a su hermano siguiente. ¿Por qué? Porque su hermano siguiente es el menú que tú quieres mostrar. Ese es un ejemplo claro de cuando tú tienes que hacer traverse, tienes que moverte en el DOM. Partes de un elemento, capturas el clic de un elemento y luego el efecto ocurre en el siguiente, en su hermano. Y si usted no deja espacio entre todas las etiquetas, container first child sí lo demuestra. Claro, claro que sí. Si no dejo espacio, mira. Uy. Ya, ahí nomás. A ver, actualizo. Container.firstChild. Y ahí está. ¿Ves? Ya no me devuelve el texto. Me devuelve el nodo. En este caso, container first child y container first element child me da lo mismo. Porque coinciden. En este caso me da lo mismo. Pero te diría que no te confíes. Y si tú quieres un elemento, usa first element child para evitar sorpresas, ¿no? En serio. Evítate sorpresas y si quieres un elemento, usa first element child. Bueno, les decía, en el caso de irte a hermanos, es tan sencillo como usar next sibling o previous sibling. Sin embargo, volvemos al tema del nodo y del elemento. Veamos, ¿qué tal que yo pongo hijo1.next? Y ven, miren, la consola incluso me muestra las dos variantes. Next sibling, que te va a mandar al siguiente, sea lo que sea, o next element sibling, que te va a asegurar que te va a ir a un elemento. Entonces tenemos next sibling y next element sibling, previous sibling y previous element sibling para irte al siguiente. Entonces, por ejemplo, yo pongo hijo1.nextElementSibling, me da el hijo 2. Pero yo pongo hijo1.nextSibling y me da un texto. Cuidado, cuidado, ténganlo muy en cuenta, tengan mucho cuidado con eso. Bien, entonces amigos, con eso tenemos lo que es el DOM. El DOM es mucho más amplio, hay muchas cosas incluso oscuras en el DOM. Hay node list, hay token list y varias cosas así medio raras en el DOM. Porque, como les decía, el DOM estrictamente no es JavaScript, es una API, estrictamente hablando. Y si lo quieres ver mejor, la mayor prueba es que el DOM lo gestiona la W3C, mientras que JavaScript lo gestiona ECMAScript, o bueno, ECMA. ¿Ok? Entonces es muy amplio, pero espero que esta clase te abra las puertas para tú investigar más e ir más allá. Ya tienes las herramientas para empezar a manipular el DOM. ¿Alguna pregunta final ya para ir cerrando la clase? Bueno, yo los dejo. Ya es bastante tarde. Todo esto ahora nuevamente tengo que editarlo y borrar toda esa conversación porque a nadie le importa cuando ve el video grabado. Así que bueno. Ya, muchas gracias amigos. Yo los dejo. Chao, 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 chao. Nos vemos el viernes con la siguiente clase. Chao.